Mi esposa. Miró el coche nuevo y sonrió con aire de suficiencia. Mi ex conducía una marca mejor a los 23. Le devolví las llaves. Impresionante. Esa tarde, renuncié silenciosamente a algo que ella nunca pensó que haría. Coloqué un único sobre el piano. Cuando finalmente lo abrió. Tengo 35 años, casado desde hace 7 años, y acabo de aprender que algunas personas te compararán con fantasmas de su pasado hasta que te vuelvas invisible en su presente. El sábado pasado por la mañana, conduje a casa un coche para el que había estado ahorrando, no un vehículo de lujo, pero sí decente, un sedán fiable, nuevo, con buenas calificaciones de seguridad, algo que tenía sentido para nuestra familia. Llevábamos meses hablando de cambiar mi viejo coche. Ella había estado de acuerdo en que era el momento. Dijo que confiaba en mi juicio. Lo tomé al pie de la letra. Entré en el camino de entrada sobre las 11 de la mañana. Ella estaba en el jardín delantero con su café, mirando su teléfono, levantó la vista cuando oyó el motor. Salí sintiéndome bien con la compra, por ser responsable, por encargarme de algo que necesitaba ser atendido. ¿Qué te parece? Lo rodeó una vez. No sonrió. No dijo felicidades ni gracias por encargarte de esto. Simplemente lo rodeó con una expresión que no pude leer del todo. ¿Está bien? ¿Simplemente bien? Se encogió de hombros. Mi ex conducía una marca mejor a los 23. Me quedé allí de pie, sosteniendo las llaves, procesando lo que acababa de decir, como lo había dicho. El desdén casual, la comparación con alguien de hace más de una década. Impresionante. ¿Qué? ¿Que él tenía un coche mejor a los 23? Muy impresionante. Solo digo que tienes 35. Esperaba algo más. Le entregué las llaves. Deberías quedártelas tú entonces, ya que claramente tomé la decisión equivocada. No seas dramático. Es un buen coche. Solo digo que podría haber sido más bonito. ¿Comparado con tu ex? Comparado con lo que podríamos permitirnos si hubieras querido impresionarme de verdad. Entré en casa, no cerré la puerta de un portazo, no grité, simplemente entré y me senté en mi despacho durante unos 20 minutos intentando entender lo que acababa de pasar. Esta no era la primera comparación. Durante el último año, su ex se había convertido en un punto de referencia frecuente. Como había sido más ambicioso a mi edad, como había viajado más, como había asumido riesgos que yo no tomaría. Siempre casual, siempre solo un comentario, sin cruzar nunca la línea hacia la crueldad obvia, pero sumándose, acumulándose, convirtiéndose en algo que había estado intentando ignorar. Abrí el cajón de mi escritorio, saqué una carpeta que había estado guardando durante unos 3 meses. Documentos que había empezado a organizar después de una conversación con un amigo abogado mientras tomábamos unas cervezas. Nada serio, había dicho él. Solo es bueno tener tus asuntos en orden, por si acaso. Le había dicho que estaba siendo paranoico, que estábamos bien, que todo matrimonio tiene sus baches. Él me había mirado y dicho, si estás pensando en hablar con un abogado, no estás siendo paranoico, estás despertando. Saqué el sobre que había preparado, sellado, listo para entregar. Llevaba 2 semanas en ese cajón mientras intentaba decidir si estaba exagerando, si estaba siendo demasiado sensible, si simplemente debería comunicarme mejor. El comentario del coche tomó la decisión por mí. Bajé las escaleras. Ella estaba ahora en la sala de estar, mirando su teléfono en el sofá. El piano estaba contra la pared del fondo, donde practicaba la mayoría de las tardes. Estaba orgullosa de ese piano. Tocaba desde la infancia, lo mantenía maravillosamente cuidado, y hablaba con frecuencia de cómo era una de las cosas más importantes de su vida. Coloqué el sobre en el banco del piano. Un sobre blanco liso, con su nombre escrito por mí. Ella levantó la vista. ¿Qué es eso? Algo que deberías leer. Cuando estés lista. ¿Qué es? Léelo cuando estés lista. Agarré la bolsa de mi portátil, mi cargador de teléfono y las llaves del coche viejo que aparentemente era tan decepcionante. Me fui antes de que pudiera hacer más preguntas. Me registré en un hotel a unos 30 minutos de distancia. No muy lejos, solo lo suficiente para pensar con claridad.
Le envié un mensaje de texto, tomando un poco de espacio. Lee el sobre. Hablaremos después. Actualización 1. Llamó 17 veces en la primera hora. No respondí. Me envió un mensaje de texto. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué estás siendo tan dramático? ¿Es por el comentario del coche? Estaba bromeando. ¿En serio te vas por una broma? Llámame. Esto es ridículo. Puse mi teléfono en no molestar y pedí servicio de habitaciones. Alrededor de las 8 de la tarde, mi teléfono mostraba 32 llamadas perdidas. Lo encendí de nuevo solo para revisar los mensajes. Uno de ella con fecha de hace unos 20 minutos. Lo abrí. Nada más. Esperé. 10 minutos después. Tenemos que hablar. Yo. Dije que hablaríamos después. Quise decir después de que yo esté listo, no después de que tú estés lista. Esto es una locura. No puedes simplemente dejar papeles de separación y desaparecer. Yo. Puedo y lo hice. Querías más. Seguías comparándome con tu ex. Querías a alguien más impresionante. Te estoy dando la oportunidad de encontrar a esa persona. No quiero una separación. Yo. Llevas un año diciéndome que no soy suficiente. Solo lo estoy haciendo oficial. Nunca dije eso. Yo. Lo has dicho de 100 maneras diferentes. Mi ex hacía esto mejor. Mi ex ganaba más a esta edad. Mi ex conducía un coche mejor. Mi ex viajaba más. Mi ex era más ambicioso. He estado escuchando. Recibí el mensaje. Solo eran comentarios. Yo. Eran comparaciones. Y estoy cansado de perder contra un fantasma. No respondió a eso durante un rato. Alrededor de las 10 de la noche, puedes al menos volver a casa para que podamos hablar cara a cara. Yo. Todavía no. Lee los papeles. Piensa si realmente quieres este matrimonio o si simplemente estás cómoda. Por supuesto que quiero este matrimonio. Yo. Entonces, ¿por qué sigues diciéndome que no soy suficiente? No hubo respuesta a eso. Dormí mejor de lo que había dormido en meses. Actualización 2. Domingo por la mañana. Mi teléfono me despertó a las 7 de la mañana. Llamaba su madre. Dudé en contestar. Decidí acabar con ello de una vez. ¿Qué está pasando? Me llamó llorando anoche. Estamos teniendo problemas. Me estoy tomando un espacio para pensar. Dijo que dejaste los papeles de separación sobre el piano. ¿Lo hice? ¿Por qué? ¿Por un comentario sobre un coche? No es por el coche. Es por un patrón. Lleva un año comparándome con su ex. El coche fue solo la gota que colmó el vaso. Todo el mundo hace comparaciones a veces. No así. No constantemente. No de maneras diseñadas para hacerme sentir inadecuado. Solo está estresada con el trabajo. No lo dice con mala intención. Entonces debería dejar de decirlo. Pero no lo hace, porque sí lo piensa. Está decepcionada de quién soy. No me interesa pasar mi vida con alguien que desearía que yo fuera otra persona. Estás tirando por la borda 7 años por unos comentarios. Estoy reconociendo 7 años de intentar ser suficiente para alguien que ha dejado claro que no lo soy. Eso no es tirar por la borda. Es aceptar la realidad. Ella te quiere. Ella quiere la idea de que yo sea diferente. Eso no es lo mismo. Habla con ella. Soluciónalo. De eso se trata el matrimonio. El matrimonio son dos personas eligiéndose mutuamente. Ella ha estado eligiendo el recuerdo de otra persona. Solo estoy creando un espacio para que sea honesta al respecto. Colgué, apagué mi teléfono por completo, pasé el domingo leyendo, viendo la televisión, pidiendo comida en paz. Sin comentarios sobre lo que pedí, como podría haber pedido algo mejor,
como otra persona habría tomado una decisión diferente. Solo yo tomando decisiones, viviendo con ellas, sin ser comparado con nadie. Se sintió bien. Realmente bien. Actualización 3. Lunes por la mañana. Volví a encender mi teléfono. 46 llamadas perdidas. Revisé los mensajes de texto. La mayoría de ella, de su madre otra vez, de su hermana, de mi propia madre a quien aparentemente había reclutado, de un amigo del trabajo a quien había convencido de que estaba teniendo algún tipo de crisis. La manipulación fue impresionante. Se lo concedo. Llamé a mi madre primero. ¿Estás bien? Dijo que no estás actuando como tú mismo. Estoy actuando exactamente como yo mismo por primera vez en mucho tiempo. Dijo que te fuiste por un malentendido. Me dijo que mi coche nuevo no era lo suficientemente bueno en comparación con el que conducía su ex a los 23. Eso no fue un malentendido. Fue ella diciéndome quién cree que debería ser. Esa no es una razón para dejar un matrimonio. Es la razón que me hizo reconocer todas las demás razones. Mamá, lleva más de un año comparándome con él. Nada de lo que hago es suficiente. Siempre me quedo corto ante este recuerdo perfecto que ha construido. No puedo competir con un fantasma. No debería tener que hacerlo. ¿Habéis probado la terapia? He intentado comunicarme. Ella no escucha. Solo me dice que estoy siendo sensible cuando señalo las comparaciones. He terminado de intentar convencer a alguien de que vale la pena conservarme sin modificaciones. ¿Qué dicen los papeles de separación? Una separación de 6 meses. Mantenemos residencias separadas, finanzas separadas. Al final de los 6 meses, decidimos si queremos divorciarnos o reconciliarnos. Si nos reconciliamos, lo hacemos en terapia con ayuda profesional. Si nos divorciamos, hemos tenido tiempo de prepararnos y hacerlo civilizadamente. Eso es muy calculado. He estado pensando en esto durante meses. Desde que las comparaciones empezaron a empeorar, consulté con un amigo abogado. Puse mis asuntos en orden. El comentario del coche simplemente me hizo dejar de esperar. ¿Quieres salvar tu matrimonio? Quiero salvarme a mí mismo. Si ella puede ser parte de eso, genial. Pero no lo haré continuando aceptando que me digan que no soy suficiente. Apoyaré lo que decidas. Gracias, mamá. Llamé al trabajo a continuación. Les dije que necesitaba la semana libre. Emergencia personal. Lo aprobaron sin preguntas. Luego finalmente la llamé a ella. ¿Dónde estás? En un hotel. Vuelve a casa. Todavía no. Necesitamos hablar de esto cara a cara. Lo haremos cuando esté listo. Ahora mismo estoy procesando. Tú también deberías hacerlo. ¿Procesando qué? Soltaste una bomba y huiste. Dejé papeles que describen claramente lo que quiero. Eso no es huir. Es ser claro. ¿Quieres una separación? Quiero tiempos separados para averiguar si realmente quieres estar casada conmigo o si te estás conformando porque el divorcio es un inconveniente. No me estoy conformando. Entonces, ¿por qué sigues comparándome con tu ex? ¿Por qué nunca soy lo suficientemente bueno? ¿Por qué todo lo que hago se mide contra un estándar imaginario establecido por alguien con quien saliste hace más de una década? Yo no hago eso. Lo hiciste el sábado con el coche. Lo has hecho docenas de veces antes. El comentario sobre el trabajo hace 3 meses. El comentario sobre las vacaciones en enero. El comentario sobre mi ropa en la boda de tu amiga. Todas comparaciones con él. Todas formas de decirme que no estoy a la altura. Estás exagerando. Hice una lista. Empecé a llevar la cuenta hace unos 2 meses porque pensé que podría estar imaginándolo. ¿Quieres saber cuántas veces me has comparado con él en las últimas 8 semanas? Silencio. 17 veces. 17 ocasiones distintas en las que encontraste una manera de mencionar cómo él era mejor, hacía más, lograba más, impresionaba más. Eso no es exagerar. Es documentación. Has estado haciendo una lista.
Porque no escuchabas cuando te decía que dolía. Me decías que estaba siendo sensible. Así que empecé a documentar. Resulta que no estaba siendo sensible. Estaba siendo preciso. Eso es una locura. Eso es evidencia. Evidencia de que este matrimonio no está funcionando, de que no estás feliz con quien soy, de que desearías que fuera otra persona. No deseo que fueras otra persona. Entonces deja de compararme con él. Deja de decirme cómo él hacía las cosas mejor. Deja de hacerme sentir que estoy constantemente perdiendo una competencia en la que no sabía que estaba. Pararé. Lo prometo. Solo vuelve a casa. Prometer parar no es lo mismo que entender por qué es un problema. Necesitas averiguar por qué sigues haciéndolo, por qué no puedes dejarlo ir, por qué no soy suficiente tal como soy. Tú eres suficiente. Entonces demuéstralo. Pasa las próximas semanas pensando en por qué sientes la necesidad de mencionarlo, en lo que realmente estás buscando, en si realmente quieres estar casada conmigo o con una versión ideal que has creado y que no existe. Esto es cruel. Esto es necesario. Lee los papeles. Tienes la información de mi abogado. Si quieres luchar contra los términos, hazlo legalmente, pero no volveré hasta que ambos tengamos tiempo para pensar. Colgué. Actualización 4. El martes por la tarde, recibí un correo electrónico de mi amigo abogado. El abogado de ella se había puesto en contacto con él. Quería negociar los términos de la separación. Está pidiendo que vuelvas a casa. Aceptará la terapia. Quiere saltarse la separación e ir directamente a terapia. ¿No? ¿Estás seguro? En realidad, es un compromiso razonable. Necesito espacio. Necesita entender que voy en serio. Si vuelvo ahora, pensará que puede disculparse y que nada cambiará. Quiero 6 meses. Quiero que piense de verdad si quiere esto. Tú decides. Responderé en consecuencia. El miércoles, su hermana apareció en el hotel. No sé cómo me encontró. Probablemente buscó en los hoteles cerca de la casa hasta que encontró mi coche. Llamó a mi puerta. Abrí pero no la invité a entrar. Esto es ridículo. Ese parece ser el consenso. Está destrozada. Llorando constantemente, sin comer. La estás matando con esto. Está incómoda. Eso es diferente a morir. Estás siendo cruel. Estoy siendo claro. Durante 7 años, he intentado ser suficiente. Nunca ha sido suficiente. Así que me estoy retirando y dejándola decidir si realmente me quiere a mí o solo quiere a alguien que llene el hueco con forma de marido en su vida. Ella te quiere a ti. Ella quiere la idea de que yo sea diferente. Quiere que sea más como su ex. No soy él. Nunca seré él. Y he terminado de intentar competir con un recuerdo. Esos comentarios no significaban nada. Significaban algo para mí. Significaban que ella me ve como deficiente. No puedo estar en un matrimonio donde constantemente me quedo corto. Todo el mundo tiene inseguridades. Esto no se trata de inseguridad. Se trata de que me digan repetidamente que no soy lo que ella quería. Simplemente estoy aceptando esa verdad y dándole espacio para encontrar lo que realmente quiere. ¿Y si lo que quiere eres tú? Entonces pasará los próximos 6 meses averiguando por qué seguía comparándome con otra persona. E iremos a terapia y tal vez arreglemos esto. Pero no me saltaré la parte difícil solo porque sea incómoda. La estás castigando. Me estoy protegiendo. Gran diferencia. ¿Se fue? Pedí la cena y vi una película. Actualización final. Han pasado 5 meses. Hemos estado separados todo el tiempo. Ella volvió a casa de sus padres después del primer mes. Conseguí mi propio apartamento, un pequeño apartamento de un dormitorio que es solo mío. Hemos tenido 3 sesiones de terapia hasta ahora. Empezamos el mes pasado después de que ella finalmente aceptara que necesitábamos ayuda profesional. En la primera sesión, la terapeuta le preguntó por qué me había comparado con su ex con tanta frecuencia. Intentó restarle importancia,
dijo que no era tan a menudo. La terapeuta me miró. ¿Tienes tu documentación? Saqué mi teléfono, leí 17 ejemplos de solo 8 semanas, fechas, horas, citas exactas. Su rostro se puso blanco. No me di cuenta. Ese es el problema, dijo la terapeuta. No eras consciente del patrón, pero el patrón existe y ha dañado significativamente a tu pareja. En la segunda sesión, hablamos de por qué lo hacía. Resulta que su ex era el que se le escapó en su mente. Habían roto porque él se mudó por trabajo y ella no había querido seguirlo. Había pasado años idealizando lo que podría haber sido. Lo convirtió en un ideal perfecto que ninguna persona real podría igualar. Creo que quería que fueras él, admitió. No conscientemente, pero quería que me hiciera sentir como recuerdo que me sentía con él. Eso es imposible, dije. Tenías 23 años. Todo se siente diferente a los 23. No puedo recrear un sentimiento de una época diferente de tu vida. Solo puedo ser yo ahora, como realmente soy. En la tercera sesión, preguntó qué haría falta para que considerara la reconciliación. Necesito saber que realmente me ves a mí, no a un proyecto, no a un sustituto decepcionante de otra persona. A mí tal como soy, con mi trabajo real, mi coche real, mis ambiciones reales. Si eso no es suficiente, entonces no somos compatibles. Son suficientes. Lo sé ahora. Saberlo ahora no es lo mismo que saberlo entonces. Necesito tiempo para confiar en que lo dices en serio. Que no es solo que te sientas incómoda con la separación. Todavía nos queda un mes en el periodo de 6 meses. Aún no he decidido si quiero reconciliarme. Algunos días pienso que tal vez podamos arreglar esto. Otros días, recuerdo lo tranquilo que me sentí esa primera semana en el hotel, sin ser comparado con nadie, sin ser medido contra estándares imposibles. El coche todavía está en nuestro camino de entrada en la casa. Compré otro usado y barato para mí después de conseguir el apartamento. Me envió un mensaje la semana pasada preguntando si quería conducirlo, ya que yo lo había comprado. Le dije que lo vendiera si quería o que se lo quedara. Ya no me importaba. El coche no era el punto. Nunca lo fue. Ella preguntó cuál era el punto. El punto es que miraste algo por lo que había trabajado e inmediatamente pensaste en otra persona. El punto es que tu primera respuesta a mi esfuerzo fue la decepción. El punto es que pasé 7 años tratando de ser suficiente para ti y tú pasaste al menos uno de esos años diciéndome que no lo era. Ella también ha estado en terapia individual, trabajando en por qué idealizaba a su ex, por qué no podía dejar ir esa relación, por qué proyectaba esas expectativas en mí. Su terapeuta le dijo que estaba tratando de recuperar su juventud encontrando a alguien que la hiciera sentir joven de nuevo, que había estado de luto por sus 20 años y yo lo había estado pagando. Mi terapeuta me dijo que había estado aceptando migajas de afecto mientras moría de hambre por un aprecio real. Que había normalizado que me dijeran que no era suficiente porque tenía miedo de estar solo. Ambos estamos aprendiendo por separado, que es quizás lo que necesitábamos desde el principio. El sobre en el piano eran los papeles de separación, pero también era algo más. Era yo finalmente diciendo, veo lo que está pasando. Ya no voy a fingir y merezco algo mejor que esto. Si mejor significa una nueva versión de nuestro matrimonio o una vida completamente nueva, todavía no lo he decidido. Pero sé esto. Nunca volveré a ser comparado con un fantasma. Nunca aceptaré que me digan que no soy suficiente mientras se espera que esté agradecido por la crítica. El piano todavía está en la sala de estar de la casa. Ella todavía lo toca la mayoría de las tardes, pero el sobre ha desaparecido. El mensaje fue recibido. Si ella puede cambiar realmente, si puedo confiar en ella de nuevo, si somos compatibles en absoluto, esas son preguntas que todavía estamos resolviendo. Pero al menos ahora las estamos haciendo honestamente. No más comparaciones, no más fingimientos. Solo 2 personas tratando de averiguar si realmente se quieren o si han estado representando un matrimonio que terminó hace años. Nos queda un mes en la separación. Después de eso, decidimos. Una parte de mí espera que podamos arreglar esto. 7 años es mucho tiempo para tirar por la borda, pero otra parte de mí se ha acostumbrado a no ser medida contra otra persona.
A tomar decisiones que no son criticadas, a conducir el coche que quiera sin comentarios. Esa parte de mí está muy cómoda estando sola. Veremos qué parte gana. Historia 2. Después de que mi abuelo millonario muriera y me dejara todo, mi exesposa infiel, que se fue con un nuevo amante, decidió demandarme por el dinero. Cuando entré en la sala del tribunal, mi exesposa puso los ojos en blanco, pero el juez se paralizó. Espere. Los cargos son contra usted, dijo. Nunca supieron quién era yo realmente. La mañana en que Vivien me entregó los papeles del divorcio, llevaba los pendientes que le compré para nuestro 10º aniversario. Los dejó sobre la encimera de la cocina en Chestnut Hill como la cuenta de un restaurante, eficiente, final, sin lugar a discusión. Su abogado ya había sido contratado. Las cajas ya estaban hechas y Prescott Arlo, su entrenador personal convertido en obsesión personal, aparentemente ya esperaba en el coche fuera. No lloré. No rogué. Tenía 43 años, era fiscal federal del Distrito Este de Pensilvania y había pasado la mayor parte de 2 décadas convenciendo a jurados de creer cosas que no querían creer. Así que miré esos papeles, miré a mi esposa de 11 años y dije 3 palabras, ¿estás segura? Ella se rió, de verdad se rió, como si la pregunta misma fuera el remate de un chiste que llevaba meses esperando contar. Garrison, dijo, cogiendo sus llaves, nunca he estado más segura de nada en mi vida. Se equivocaba en eso. Resultó que se equivocaba en muchas cosas, pero no lo descubrió hasta que estuvo sentada en una sala de tribunal en el centro de Filadelfia, viendo cómo el color desaparecía del rostro de su abogado mientras un juez federal leía cargos que nunca vio venir. Cargos que no eran contra mí en absoluto. Pero me estoy adelantando. Es una costumbre de los tribunales que he pasado 20 años intentando quitarme. Permítanme empezar desde el principio. Antes de comenzar, suscríbanse si son nuevos aquí. Luego, dejen un comentario y díganme desde dónde están viendo. Ahora, entremos en la historia de hoy. Mi nombre es Garrison Wyatt. Crecí en Kensington, Filadelfia. No la versión pulida que la gente imagina cuando piensa en Pensilvania, sino la versión real. La versión con cercas de alambre y tiendas de esquina y hombres que trabajaban hasta que sus espaldas se rendían y luego trabajaban un poco más. Mi padre, Raymond Wyatt, condujo un autobús urbano durante 31 años. Mi madre, Darlene, limpiaba oficinas en el distrito financiero todas las noches de 11 a 7, luego volvía a casa y nos preparaba el desayuno antes de que fuéramos a la escuela. No éramos pobres de la manera en que la gente habla de la pobreza en la televisión. Éramos pobres de la manera silenciosa, esa en la que siempre hay comida pero nunca suficiente. Donde la calefacción funciona la mayoría de los inviernos, donde aprendes muy pronto que la dignidad es algo que tienes que fabricar con lo que esté disponible. Se me daba bien la escuela porque la escuela era gratis y porque los libros no cuestan nada en la biblioteca de la avenida Allegheny. Fui lo suficientemente bueno como para conseguir una beca para Temple, lo suficientemente bueno después para entrar en la Facultad de Derecho de Penn y lo suficientemente terco como para rechazar 3 veces el salario en un bufete privado porque quería meter en la cárcel a la gente que merecía estar allí. Esa terquedad me costó mucho a lo largo de los años. También me salvó. Conocí a Vivien Darrow en un evento para recaudar fondos en Old City, el tipo de evento donde la gente bebe vino caro y habla de causas que no recordarán por la mañana. Ella era diseñadora de interiores con una lista de clientes que parecía un quién es quién del dinero de la alta sociedad. Era hermosa de esa manera natural que requiere una cantidad significativa de esfuerzo y tenía una risa que podía llenar una habitación. Ella pensaba que los fiscales eran románticos en aquellos primeros días. Dijo que le encantaba que yo luchara por la gente que no podía luchar por sí misma. 11 años después, me dijo que era aburrido. Supongo que ambas cosas pueden ser ciertas. El matrimonio se había estado desmoronando durante unos 2 años antes de que me entregara esos papeles, aunque no lo vi mientras sucedía. Eso es lo que pasa cuando trabajas 60 horas a la semana en casos federales. Llegas a una casa, no a un matrimonio. Vivien había intentado decírmelo de la manera en que la gente intenta decirte las cosas cuando ya han decidido que la conversación no cambiará nada. Decía que se sentía sola. Yo decía que lo entendía. Decía que quería más. Yo decía que las cosas se calmarían. Nunca se calmaron.
Prescott Arlo entró en escena unos 18 meses antes del divorcio. Entrenaba a Vivian 3 mañanas a la semana en un gimnasio en Rittenhouse Square. Tenía 36 años, 7 años menos que Vivian, con un tipo particular de confianza que proviene de no haber tenido nunca un plan que fracasara porque nunca había tenido un plan que requiriera más que encanto. Conducía un Porsche de alquiler y publicaba citas motivacionales en Instagram a las 6 de la mañana. Vivian empezó a llegar a casa de esas sesiones cada vez más tarde. Lo sabía. Lo sabía de la manera en que sabes cosas sobre las que no estás listo para actuar, los extractos de la tarjeta de crédito, el fin de semana que dijo que visitaba a su amiga de la universidad Naomi en Wilmington. Excepto que Naomi había llamado al teléfono de casa buscando a Vivian la primera vez que afirmó estar allí, el perfume que no era suyo. Recopilé estos detalles de la misma manera que recopilo pruebas en casos federales, sistemáticamente, en silencio, sin mostrar mis cartas hasta que fuera el momento adecuado. El momento en este caso fueron los propios procedimientos de divorcio. Pero antes de que llegara ese momento, sucedió algo más. Algo que cambió todos los cálculos que Vivian había hecho sobre dejarme. Mi abuelo murió. Theodore Guyatt no era un hombre que la gente esperara que fuera rico. Había pasado 40 años dirigiendo un negocio de suministros de fontanería desde un almacén en Port Richmond, el tipo de barrio que huele al río Delaware en verano y aceite de máquina viejo durante todo el año. Condujo el mismo Buick durante 16 años. Llevaba su almuerzo en una bolsa de papel todos los días de su vida laboral. Usaba las mismas 3 camisas en un horario rotativo. Era el tipo de hombre que inspeccionaba los recibos con la misma seriedad que otros hombres reservan para los documentos legales. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera mi padre supo hasta que se leyó el testamento, fue que Theodore Guyatt había estado comprando bienes raíces en Filadelfia en silencio desde 1971. Propiedades comerciales en su mayoría, un almacén en Fistone que había comprado por casi nada y que conservó a través de 3 ciclos económicos diferentes, una franja de escaparates de uso mixto en la avenida Passyunk. Un aparcamiento en Fairmount que se asentaba en un terreno que alguien finalmente decidió que era muy valioso. Nunca había mencionado nada de eso, nunca había hablado de dinero en absoluto, en realidad, excepto para decir que el secreto para tenerlo era no gastarlo nunca en cosas que no necesitabas. Cuando murió de un ataque al corazón en febrero, en silencio y solo en la casa de Maffer donde había vivido desde 1968, el patrimonio valía $4.2 millones. Me lo dejó a mí. No a mi padre, que tenía sus propios sentimientos al respecto. No a mi tío Terence, que le había pedido dinero prestado a Theodore 3 veces distintas y nunca le devolvió un céntimo. A mí, Garrison Raymond Guyatt, nombrado específicamente en un testamento que había sido redactado, revisado y notariado con la precisión de un hombre que había pasado décadas pensando exactamente en este momento. Había una carta incluida con el testamento. La letra de Theodore era pequeña y cuidadosa, la letra de un hombre que nunca desperdiciaba nada, incluida la tinta. Garrison, comenzaba, eres el único que alguna vez me preguntó cómo construí el negocio en lugar de solo pedirme dinero de él. Esa pregunta vale más de lo que crees. No dejes que nadie te quite lo que te estoy dando. Y no te sientas culpable por los que creen que se lo merecen. Merecer no es lo mismo que ganar. Leí esa carta sentado en la cocina de mi abuelo en Maffer, rodeado de 60 años de vida ordinaria acumulada, la misma mesa de cocina donde me enseñó a jugar al ajedrez, la misma cafetera que había usado desde principios de los 90, las mismas cortinas que mi abuela había colgado antes de morir. La leí 3 veces y luego la doblé y la puse en el bolsillo de mi chaqueta. Llamé a mi abogado, Daniel Rohr, desde el aparcamiento de la funeraria. Necesito hablar contigo sobre protección de activos, dije. Los procedimientos de divorcio todavía están pendientes. ¿Hay algo de lo que deba preocuparme? Daniel guardó silencio durante exactamente el tipo de pausa que hacen los abogados cuando están a punto de decir algo complicado. ¿Cuándo murió, Garrison? Esta mañana. ¿Y cuándo se presentaron los papeles del divorcio? Hace 8 semanas. Otra pausa. Ven a la oficina mañana. Tráelo todo. Vivian se enteró de la herencia por Terence. Mi tío aparentemente esperaba recibir algo del patrimonio de Theodore, y cuando se leyó el testamento y su nombre no estaba en él, hizo lo que Terence siempre hacía cuando el mundo no lograba acomodar sus expectativas, hizo llamadas telefónicas.
Se puso en contacto con Vivian directamente, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la relación entre mi tío y mi futura exesposa. Estaba en el tribunal argumentando un caso de fraude electrónico cuando mi teléfono se iluminó con el número de Vivian por sexta vez en 2 horas. No contesté. Cuando la sesión se interrumpió para el almuerzo, llamé a Daniel en su lugar. Llamó a su abogado esta mañana, me dijo Daniel. Están modificando la petición. Quieren incluir la herencia como un activo matrimonial sujeto a distribución equitativa. Me senté en el pasillo fuera de la sala 5A del Tribunal Federal en Marquette Street y respiré lentamente. ¿Con qué fundamentos? Argumentan que ocultaste la existencia de la herencia durante la revelación de pruebas, que sabías sobre el valor del patrimonio antes de que Theodore muriera y no lo revelaste. Él estaba vivo cuando se cerró la revelación de pruebas. Lo sé. Eso es exactamente lo que vamos a decirles. Pero aquí es donde las cosas se complicaron y donde necesito explicar algo sobre Vivian, algo que no había entendido completamente hasta que la herencia aterrizó en medio de nuestro divorcio como una granada. Vivian no era una mujer estúpida. Era, de hecho, extremadamente inteligente de la manera particular de las personas que entienden las dinámicas sociales y el apalancamiento financiero mejor que casi cualquier otra cosa. No había decidido simplemente ir a por la herencia porque eran $4.2 millones. Había decidido ir a por ella porque había pasado 11 años viéndome tomar decisiones cautelosas, cuidadosas y metódicas. Y había llegado a la conclusión de que yo haría lo que siempre hacía, construir un caso lentamente, presentarlo lógicamente y confiar en el proceso. Nunca me había visto enfadado. Nunca me había visto dispuesto a quemar algo hasta los cimientos. Ese fue su error de cálculo fundamental. El descubrimiento de lo que Vivian y Prescott habían estado haciendo realmente durante esos 18 meses me llevó unas 3 semanas de investigación cuidadosa. Trabajando en ello por las noches después de las visitas de mi padre y las llamadas con Daniel y la carga de casos federales en curso que nunca se detiene por desastres personales. Esto es lo que encontré. Prescott Arlo no era un entrenador personal. Es decir, técnicamente era un entrenador personal certificado de la misma manera que un hombre con una licencia de bienes raíces es técnicamente un agente inmobiliario, incluso si no ha vendido una casa en 4 años. Su negocio real, si se le puede llamar así, era presentar a mujeres casadas y ricas oportunidades de inversión que no existían. Había hecho esto en 3 ciudades anteriores, Charlotte, Nashville y Scottsdale, con mujeres que conoció en gimnasios, siempre en las instalaciones de más alta gama, siempre apuntando a las que tenían dinero adyacente a ellas a través de maridos, familia o herencia. Cultivaba una relación durante meses, establecía confianza, establecía intimidad y luego, en el momento adecuado, presentaba una oportunidad de inversión que requería una acción inmediata y un capital significativo. En Charlotte, una mujer llamada Beverly había perdido $200,000 antes de que su marido descubriera lo que estaba sucediendo. La demanda civil se resolvió discretamente. Prescott se mudó. En Nashville, una propietaria de una clínica dental llamada Lorraine había transferido $160,000 a una LLC que se disolvió 6 meses después de que Prescott se fuera de la ciudad. Su abogado presentó una queja ante la División de Valores del Estado. No resultó en nada porque Prescott ya se había mudado. En Scottsdale, se había vuelto más complicado. Una mujer cuyo nombre no usaré aquí casi había perdido su casa. Su marido, que resultó ser un agente retirado de la DEA, había hecho exactamente lo que yo estaba haciendo ahora: investigación, documentación, construir un expediente. Pero Prescott se había enterado y se fue antes de que el marido tuviera suficiente para llevarlo a alguien oficial. Encontré todo esto haciendo lo que hacen los fiscales. Llamé a gente. Hice preguntas. Seguí el rastro del papel. Localicé al marido de Beverly a través de una asociación profesional. Tuve una larga conversación con una mujer en Nashville que estaba dispuesta a hablar si su nombre se mantenía fuera de ello. Y me conecté con el exagente de la DEA en Scottsdale a través de un contacto mutuo en la oficina local del FBI. Luego le llevé todo a un colega de la División de Delitos Financieros. Vivian no sabía nada de esto. Estaba en proceso de creer que se había enamorado de un hombre que iba a cuidar muy bien de ella, especialmente una vez que su divorcio finalizara y tuviera acceso a una parte de $4.2 millones.
No tenía idea de que el hombre con el que estaba planeando su futuro había estado haciendo esto durante toda su relación con él. No tenía idea de que el fondo de inversión que él le había mencionado, del que iba a mostrarle los detalles una vez que tuviera algo de liquidez, era el mismo vehículo que había utilizado en otras 3 ciudades. Sentí algo complicado cuando entendí esto. No satisfacción, todavía no. Algo más cercano al duelo, en realidad, porque independientemente de lo que Vivien le hubiera hecho a nuestro matrimonio, también era víctima de algo que no estaba equipada para ver. Y sé cómo es eso. Me he sentado frente a víctimas toda mi carrera. Conozco la mirada particular en el rostro de alguien cuando el mundo en el que creían vivir resulta ser algo completamente diferente. Pero también tenía un trabajo que hacer. La fecha del juicio se fijó para un jueves de abril. El edificio del Tribunal de Familia en Filbert Street estaba haciendo lo que los edificios de los tribunales de Filadelfia hacen en primavera, esforzándose al máximo contra el agotamiento acumulado de demasiados casos y no suficientes recursos. Daniel y yo llegamos a las 8:45 de la mañana. Llevaba el traje que uso para los alegatos finales, el de color carbón que mi padre me había ayudado a elegir cuando me nombraron abogado litigante principal, porque algunos momentos merecen el vestuario adecuado. Vivien y su abogado, un hombre llamado Bradford Ellison, que tenía reputación de ser agresivo en la revelación de pruebas y una barbilla que parecía diseñada por un comité, ya estaban en el pasillo. Prescott estaba con ella, lo cual había esperado. Llevaba lo que solo puedo describir como ropa casual de tribunal, un blazer, vaqueros oscuros, el tipo de presentación natural que requiere un esfuerzo muy cuidadoso. Tenía una mano en la parte baja de la espalda de Vivien. Vivien me vio primero. La vi decirle algo a Ellison, algo rápido y de reojo, y luego me miró de nuevo e hizo algo que recordaré por el resto de mi vida. Puso los ojos en blanco. No un sutil movimiento de ojos, sino uno completamente teatral y despectivo, del tipo que se realiza para una audiencia con la intención de señalar a todos los presentes que la persona a la que estás mirando simplemente no merece la seria consideración de tu atención. Sostuve su mirada por un momento, luego asentí cortésmente, de la manera en que asiento al abogado contrario en un tribunal federal, y pasé junto a ella hacia la puerta de la sala. Lo que ella no sabía era que, sentadas en la galería detrás de la barra, vestidas de civil, había 2 personas, una mujer llamada agente Carla Ditt de la Unidad de Delitos Financieros del FBI y un hombre llamado agente especial Terence Sobey de la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores. Estaban allí como observadores. No estaban allí como parte de los procedimientos del Tribunal de Familia. Estaban allí porque 3 semanas antes, yo había entrado en la oficina del FBI en Arch Street con un documento de 47 páginas y había dicho, creo que tienen un caso federal de fraude de valores, y puedo ayudarles a construirlo. La audiencia en el Tribunal de Familia comenzó a las 9:30. Ellison expuso la posición de Vivien con la confianza practicada de un hombre que había hecho esto muchas veces. La herencia, argumentó, constituía un activo matrimonial porque yo había poseído conocimiento implícito de su valor durante el matrimonio. Las propiedades inmobiliarias de mi abuelo eran de dominio público. Una esposa diligente, según el argumento, podría haber esperado razonablemente beneficiarse de esos activos. Además, y esta era la parte que Ellison claramente consideraba su punto más fuerte, había dudas sobre el momento de las revelaciones de pruebas. El juez, el honorable Richard Asante, tenía 61 años y la paciencia de un hombre que había oído todas las variaciones de cada argumento 2 veces. Llevaba 19 años en el cargo. Tenía fama de interrumpir a la gente que le hacía perder el tiempo, pero yo había comparecido ante él 2 veces en casos que se habían extendido a la jurisdicción del Tribunal de Familia, y sabía que también tenía fama de prestar mucha atención cuando alguien decía algo que merecía atención. Daniel argumentó nuestra posición con calma y precisión. La herencia no había existido como un activo realizado durante el matrimonio. Theodore Wyatt había estado vivo hasta febrero. Los activos eran propiedad descubierta según la ley de Pensilvania, no propiedad matrimonial, porque la herencia ocurrió después de la fecha de separación. El abogado de Vivien no había presentado ninguna prueba creíble de ocultación. Ellison volvió con el argumento del conocimiento implícito de nuevo, esta vez más fuerte. Dijo, y estoy parafraseando aquí, que resultaba difícil de creer que un hombre de mi sofisticación y formación profesional no tuviera conocimiento de las sustanciales propiedades de su abuelo. El juez Asante lo miró por encima de sus gafas.
Señor Ellison, ¿está usted alegando fraude? Estamos alegando una falta de revelación que alcanza el nivel de... Le hice una pregunta específica. Ellison se recalibró. Estamos alegando que el señor Wyatt poseía información material para el patrimonio matrimonial y eligió no compartir esa información durante la revelación de pruebas. Eso suena a fraude. Suena a un patrón de ocultación, su señoría. El juez Asante escribió algo en su bloc de notas. Lo hizo con la deliberación de un hombre que quería que todos se dieran cuenta de que estaba escribiendo algo. Luego me miró directamente, algo que los jueces a veces hacen cuando están a punto de hacer una pregunta cuya respuesta ya conocen. Señor Wyatt, dijo, ¿usted es fiscal federal? Sí, su señoría. ¿Está familiarizado con el Estatuto de Fraude Implícito de Pensilvania en lo que respecta a los procedimientos matrimoniales? Lo estoy, su señoría. Y en su opinión profesional, ¿la teoría del demandante sobre el patrimonio de su abuelo constituye fraude implícito según ese estatuto? Pude sentir que Ellison quería objetar. No lo hizo porque no se interrumpe a un juez que hace una pregunta. No, su señoría, dije, y creo que el abogado del demandante lo sabe. Lo que sucedió a continuación no fue algo que yo hubiera arreglado, y no fue algo que formara parte de los procedimientos del Tribunal de Familia, pero fue algo que yo sabía que iba a ocurrir porque había hecho ciertas llamadas telefónicas 2 días antes y me habían dicho, en el lenguaje cuidadoso de las fuerzas del orden federales, que el momento podría coincidir con la audiencia. La puerta de la sala del tribunal se abrió. La agente Dit entró, ya no de civil, ahora mostrando sus credenciales. A su lado estaba el agente Ovie. Pasaron la barra, pasaron los asientos de la galería, pasaron el lugar donde Vivien estaba sentada con la mano de Prescott en su brazo, y se acercaron a la mesa del acusado. La mesa del acusado en este caso no era la mía. La agente Dit se dirigió al juez Asante. Su señoría, pido disculpas por la interrupción. Mi nombre es agente especial Carla Dit, Oficina Federal de Investigación. Tenemos una orden de arresto federal para un tal Prescott Arlo. Miró a Prescott directamente. Por fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude en violación del título 18 del Código de los Estados Unidos. El silencio en esa sala duró aproximadamente 3 segundos. Luego, no hubo silencio en absoluto. Vivien emitió un sonido que no puedo describir con precisión, algo entre una pregunta y un jadeo. Se giró para mirar a Prescott, que se había quedado completamente quieto con la quietud particular de alguien que calcula si hay alguna versión de los próximos 60 segundos que funcione a su favor. Ellison empujó su silla hacia atrás de la mesa. El juez Asante dejó su bolígrafo. Y Prescott Arlo, que había pasado 18 meses convenciendo a mi esposa de que él era el futuro que ella merecía, miró a los 2 agentes federales que estaban frente a él y dijo, creo que ha habido un malentendido. No había habido ningún malentendido. Los cargos eran extensos. 3 cargos distintos de fraude de valores en 4 estados. 2 cargos de fraude electrónico relacionados con la transferencia de fondos por parte de víctimas en Charlotte y Nashville. Un cargo de conspiración que involucraba a un asociado en Scottsdale que había servido como administrador de las LLC Fantasma. El monto total defraudado entre todas las víctimas superaba los $800,000. Vivien no fue acusada de nada. Quiero ser claro sobre eso porque creo que es importante. Ella fue una víctima, incluso si aún no lo entendía. El dinero que había transferido al vehículo de inversión que Prescott le había mostrado, $47,000 de una cuenta que sus padres habían abierto para ella, ahora era prueba. Con el tiempo recuperaría la mayor parte, pero no obtendría nada del patrimonio de Theodore Wyatt. El juez Asante suspendió la audiencia durante 30 minutos mientras se procesaba el arresto. Cuando nos reunimos de nuevo, Ellison solicitó un aplazamiento. El juez Asante lo denegó. Falló desde el estrado, rápidamente y sin ceremonias, que la herencia constituía propiedad descubierta según la ley de Pensilvania, que no había pruebas creíbles de ocultación o fraude implícito, y que la petición enmendada del demandante quedaba desestimada. Miró la mesa de Vivien mientras lo decía. Ellison se había arreglado la chaqueta y estaba tomando notas. Vivien miraba fijamente la mesa frente a ella, el lugar donde la mano de Prescott había estado descansando sobre su brazo 20 minutos antes. El juez Asante dijo,
en el tono seco particular que reservaba para los momentos que quería que la gente recordara, el tribunal observa que el demandado, el señor Wyatt, parece haber sido bastante más comunicativo con información material de lo que la parte contraria había anticipado. Lo dijo exactamente una vez. No dio más detalles. No fue necesario. Conduje de vuelta a mi oficina en Marquette Street y me senté en mi escritorio durante una hora antes de hacer cualquier otra cosa. No porque estuviera celebrando. No estoy seguro de que lo que sentía fuera lo suficientemente cercano a la celebración como para usar esa palabra. Más bien porque necesitaba un momento para entender lo que acababa de suceder. Había entrado en una sala de tribunal esa mañana como un hombre a quien su exesposa y su abogado creían que iban a superar, un hombre que habían calculado que reaccionaría a la presión legal de la manera en que la gente asume que los fiscales reaccionan al caos personal, con cuidado. Según las reglas, de maneras que podrían anticiparse y contrarrestarse. No habían tenido en cuenta el hecho de que había pasado 20 años aprendiendo a ver más allá de las apariencias. No habían tenido en cuenta la posibilidad de que mientras Ellison construía un argumento sobre fallos en la revelación de pruebas, yo había estado construyendo algo completamente diferente. Pensé en la carta de Theodore. Merecer no es lo mismo que ganar. Se refería a Terence y a sus otros hijos, los que esperaban el patrimonio simplemente porque eran sus parientes. Pero la frase también se aplicaba aquí, de una manera diferente. Vivien había creído que merecía una parte del trabajo de toda la vida de mi abuelo porque una vez había sido mi esposa. Prescott había creído que merecía el dinero de otras personas porque era lo suficientemente encantador como para tomarlo. Lo que no habían entendido era que el mundo en el que yo trabajaba, el mundo de las pruebas y la documentación y la construcción lenta y cuidadosa de un caso, ese mundo tenía reglas que nunca se habían tomado en serio. Llamé a mi padre desde la oficina. Raymond Wyatt contestó al segundo timbrazo. Papá, dije, ya está hecho. Se quedó en silencio un momento. Tu abuelo siempre dijo que tú eras el que prestaba atención. Lo sé. ¿Estás bien, hijo? Miré por la ventana a Marquette Street, al tráfico de peatones y las paradas de autobús y la vieja ciudad que me había hecho y que luego había intentado hacer de mí algo más ordinario de lo que había logrado ser. Sí, dije, estoy bien. Déjenme contarles lo que sucedió en los meses siguientes porque las secuelas de algo como esto siempre son más complicadas que el momento mismo. Vivien se declaró en quiebra en agosto. Entre la pérdida de la transferencia que había hecho al fondo de Prescott y los honorarios legales de Ellison, y el apartamento que había alquilado anticipando un acuerdo que nunca llegó, se había excedido significativamente más allá de sus medios. No digo esto con satisfacción. Lo digo porque es la verdad y, en mi experiencia, la verdad siempre es más útil que la versión que hace que alguien se sienta mejor. Prescott Arlo fue acusado de 7 cargos en un tribunal federal. El juicio se programó para la primavera siguiente. 3 de sus víctimas anteriores aceptaron testificar. El agente de la DEA de Scottsdale, cuyo nombre era Vincent Cordero, dio una declaración que, según todos los testimonios, fue devastadora. No estuve involucrado en la acusación. Las reglas de conflicto de intereses lo impedían, obviamente, pero seguí el caso de la manera en que sigues algo que se cruza con tu propia historia sin ser del todo parte de ella. Mi tío Terence me envió un correo electrónico en junio. Decía, esencialmente, que creía que Theodore había sido manipulado en sus últimos años para cambiar un testamento que anteriormente incluía a Terence como beneficiario y que estaba consultando a un abogado para impugnar el patrimonio. Reenvié el correo electrónico a Daniel Rohr. Daniel respondió con 2 palabras, que lo intenté. Terence finalmente no impugnó el patrimonio. Sospecho que Daniel hizo una llamada telefónica. El dinero, $4.2 millones, menos los impuestos sobre el patrimonio y los honorarios legales, se estableció en algo más de 3 millones. Lo usé de maneras que Theodore habría aprobado. Compré la casa en Mayfair donde mi abuelo había vivido desde 1968. No tenía intención de vivir allí, pero no estaba listo para que alguien más la poseyera. La mesa de la cocina donde me enseñó a jugar al ajedrez todavía está allí. La cafetera todavía está en la encimera. Voy allí a veces los domingos por la mañana cuando la carga de trabajo lo permite, y me siento en esa mesa, bebo café y pienso en lo que significa construir algo en silencio durante 50 años y dejárselo a la única persona que hace la pregunta correcta.
Creó un fondo de becas en la Universidad de Temple para estudiantes de Derecho de primera generación del norte de Filadelfia. Raymond Wyatt asistió al evento de anuncio. Llevaba un traje nuevo y su rostro hizo esa cosa que hace cuando está demasiado orgulloso para decir que está orgulloso. El resto lo invertí con cuidado, sin drama, con un asesor financiero licenciado real a quien investigué con una intensidad que a mis colegas les pareció divertida y a mí completamente razonable. Sigo siendo fiscal federal del Distrito Este de Pensilvania. Sigo trabajando 60 horas a la semana en casos que me importan más que casi cualquier otra cosa que se me ocurra. El apartamento al que me mudé después de dejar Chestnut Hill es más pequeño que la casa, más silencioso y mío de una manera que la casa nunca se sintió del todo. Pensé durante mucho tiempo en el momento en que Vivien puso los ojos en blanco al verme en ese pasillo. No con ira, sino con genuina curiosidad sobre lo que significaba ese gesto, lo que había decidido sobre mí en ese momento, qué historia se había contado a sí misma sobre quién era yo y de lo que era capaz. Había decidido que yo era el mismo hombre con el que había estado casada durante 11 años, el cuidadoso, el metódico, el que perdería con elegancia, porque perder con elegancia era lo que hacían las personas cuidadosas y metódicas. No se equivocaba en que soy metódico. No se equivocaba en que soy cuidadoso. Simplemente pasó por alto la parte en la que cuidadoso y metódico, con suficiente tiempo y la provocación adecuada, pueden convertirse en algo completamente diferente. Mi abuelo acumuló $4 millones en 50 años y nadie lo supo. No lo estaba ocultando exactamente. Simplemente estaba haciendo su trabajo, prestando atención, tomando decisiones que se acumularían con el tiempo en algo más grande de lo que cualquiera que lo mirara desde fuera hubiera creído posible. Soy el nieto de mi abuelo. Eso es lo que pasa cuando te subestiman. Le cuesta mucho más a la persona que subestima que a ti. No sé dónde está Vivien ahora. Sinceramente, espero que le vaya mejor. Espero que haya encontrado la manera de superar lo que Prescott le hizo. Y no se equivoquen, lo que él le hizo fue real, independientemente de lo que ella también le hizo a nuestro matrimonio. Ser víctima y ser culpable no son mutuamente excluyentes. He argumentado a ambos lados de esa ecuación en un tribunal federal. Espero que esté en un lugar donde no necesite un acuerdo para sobrevivir. Espero que el próximo hombre en el que confíe se lo merezca. Espero muchas cosas para ella. Simplemente ya no son cosas de las que yo sea responsable. La última vez que fui a la casa de Mather, encontré algo que no había notado antes. Una nota metida en la contraportada del juego de ajedrez que Theodore y yo habíamos usado desde que yo tenía 8 años. No una nota nueva. Papel viejo, suave en los pliegues. Su letra descolorida, pero legible. Garrison, el final del juego no se trata del último movimiento. Se trata de los 15 movimientos que hiciste antes de que el otro jugador entendiera lo que estabas haciendo. La puse en mi cartera. La llevo a todas partes. No es el momento del tribunal. No es el dinero. Es el hecho de que Garrison nunca le dijo a nadie lo que estaba construyendo. Simplemente lo construyó en silencio mientras todos a su alrededor ya habían decidido cómo iba a terminar la historia. Y creo que esa es la verdadera lección aquí. Las personas que te subestiman en realidad te están haciendo un favor. Dejan de mirar. Se vuelven descuidadas. Y es exactamente entonces cuando haces tu mejor trabajo. Así que, si estás en una temporada ahora mismo en la que alguien te ha descartado, bien. Déjalos. Deja un comentario abajo y dime, ¿alguna vez alguien te ha subestimado y ha vivido para arrepentirse? Realmente quiero saberlo.